Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga en esta mañana a cada uno de nosotros. Qué bueno que estamos de nuevo en su casa para aprender más de su palabra. El mensaje de esta mañana, hermanos, tiene como título Apreciando nuestra posición en Cristo. Apreciando nuestra posición en Cristo. Cuando nosotros estamos frente a una obra de arte, ya sea de pintura, escultura, o cuando escuchamos una pieza musical que es clásica, si le gusta la música clásica, ¿verdad? A mí me gusta mucho. Nos quedamos extasiados. O cuando contemplamos una joya, una piedra preciosa, que nos gusta y la miramos y estamos asombrados de ver algo tan maravilloso. Bueno, hermanos, cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios y aprendemos de las verdades de la palabra de Dios, deberíamos estar más maravillados todavía, porque son cosas eternas. Las obras de arte que el hombre ha creado, un día se van a terminar, un día se van a destruir. Dicen que cuando las pirámides de Egipto se terminaron, pues eran una obra maravillosa, no como lo que vemos ahora. Ahora lo que vemos a través de las fotografías, porque yo nunca he ido, pero hemos visto, ¿no? La mayoría de nosotros hemos visto, son ruinas, y ahí están todavía. Y ahí se van desgastando con el tiempo, pero según dicen, cuando eso estaba nuevo, era maravilloso. En el pasado habían 7 maravillas del mundo y estaban los jardines colgantes de Babilonia, de los que todavía se habla. Ya no existe nada de eso, pero ahí quedó para la historia. Y un faro en el faro de Alejandría, en una isla que se llamaba así, Faros, dicen que era algo maravilloso también. Creo que ustedes conocen un poco acerca de eso, ¿no? De las 7 maravillas del mundo y una imagen de un dios, el dios Zeus, se supone que era de oro. Y todo el mundo estaba asombrado, maravillado de esas cosas. Pues hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y aprendemos de las verdades que hay en ella, tenemos que asombrarnos y tenemos que maravillarnos y tenemos que darle gracias a Dios por todas las cosas que Él ha querido mostrarnos a través de su palabra. Vamos a leer en las Escrituras, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, un pasaje muy conocido por la mayoría de los creyentes. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, y voy a pedirles que lo leamos juntos, en voz alta, que leamos este pasaje, por favor, todos juntos, leamos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo leemos una vez más, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias porque vamos a estudiar tu palabra hoy, vamos a aprender de ella. Señor, que el Espíritu Santo, nuestro Maestro interior, esté guiándonos a la verdad. Guiándonos siempre, Señor, a conocer tu palabra y a apreciar las maravillas, los tesoros que encontramos en ella. Y que estas verdades también tengan un efecto práctico en nuestras vidas, que pueda cambiar nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este es un versículo muy conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fíjense que el pasaje dice, de modo que si alguno está en Cristo, en Cristo. En mi Biblia, yo he encerrado en un círculo, y lo tengo aquí en mi Biblia, ¿no? En un círculo esa frase o esa expresión, en Cristo.
El versículo no dice de modo que si alguno está en una iglesia, no dice así. Alguien puede estar en una iglesia y no puede estar en Cristo. El versículo no dice de modo que si alguno va a la iglesia. El versículo y el Señor nos dice en su palabra de modo que si alguno está en un ministerio cristiano. El versículo dice de modo que si alguno está en Cristo. Habla de nuestra posición como creyentes en Cristo. Hermanos, nuestra posición en Cristo se refiere al privilegio que tenemos todos los creyentes de la edad de la iglesia de haber sido colocados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por la obra bautizadora del Espíritu Santo en el momento de creer en Cristo. Al estar en Cristo dejamos de estar en Adán y recibimos una nueva identidad espiritual. Nuestra posición en Cristo, hermanos, es un privilegio que tenemos todos los creyentes. Esa posición en Cristo es un privilegio que hemos recibido por la gracia de Dios, no por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios, de haber sido colocados dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y aquí la palabra iglesia se refiere a todos los creyentes en todas partes del mundo, salvos por la fe, salvos solamente por la fe en Cristo solamente. Imagínese usted que esta Biblia somos cada uno de nosotros. Perdón, voy a cambiar el ejemplo. Vamos a imaginar que esta Biblia es Cristo. Y este lapicero que tengo acá es cada uno de nosotros. Antes de ser salvos, nosotros no estábamos en Cristo. Nosotros estábamos en Adán. Primera de Corintios 15:22 dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Entonces un día, usted y yo escuchamos el Evangelio y pusimos nuestra fe en Cristo. La Biblia dice, hermanos, la Biblia nos enseña que por haber nacido en Adán, nosotros nacimos perdidos, nacimos muertos espiritualmente. Nosotros nacimos bajo el juicio de Dios que será efectuado en el trono blanco. En Adán nosotros no teníamos otro destino que el infierno. Todos hemos nacido perdidos espiritualmente hablando. Todos nacimos camino al infierno. Todos nacimos muertos, pero muertos espiritualmente. La palabra muerte en la Biblia no significa dejar de existir, solamente significa separación. Nacimos separados de Dios. Pero un día escuchamos el Evangelio, lo entendimos y lo creímos. Y dejamos de estar en Adán para estar en Cristo. Ahora, por nuestra posición en Cristo, por medio de la fe sola en Cristo solamente, ahora Dios me llama a mí santo. Cada creyente es santo, lo cual significa apartado para Dios. Ahora ya no estoy perdido, ahora soy salvo. Ahora, hermanos, no estoy muerto espiritualmente, ahora tengo vida eterna por estar en Cristo. Ahora un día ya no voy a estar yo en el trono blanco, sino que un día voy a estar en el tribunal de Cristo, que es muy diferente. El juicio del trono blanco es solo para perdidos, pero el juicio del tribunal de Cristo es para los creyentes, para determinar galardones, no para definir si alguien es salvo o no. Y ahora, por estar en Cristo, mi destino eterno ya no es el infierno, es el cielo. Entonces, volviendo a la ilustración, un día nosotros escuchamos el Evangelio y el Espíritu Santo nos colocó en Cristo y ahora Dios nos ve a nosotros a través de su Hijo.
Ahora Dios nos ve a nosotros, Dios ve a cada uno de sus hijos a través de Cristo Jesús. Han sido perdonados todos nuestros pecados. Tenemos vida eterna. Somos hijos de Dios. Todo eso involucra, hermanos, nuestra posición en Cristo. ¿Y saben qué? Nada es por méritos propios. Nada es por nuestros esfuerzos. Nada es por nuestras obras. Todo es por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. Nuestra posición en Cristo, hermanos, no tiene que ver con estar en una iglesia, aunque todo creyente debe congregarse. La Biblia así lo dice. Nuestra posición en Cristo no se debe a nuestros esfuerzos. Es por la gracia de Dios, es un regalo de Dios que nos da en el momento de haber creído en Cristo, y es la obra del Espíritu Santo colocándonos dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, para poder apreciar bien nuestra posición en Cristo, debemos saber algunas verdades como esta. En Cristo tenemos la certeza de que un día seremos libres de los sufrimientos presentes y disfrutaremos de la gloria eterna. Esa es una de las bendiciones de estar en Cristo. Tenemos la certeza de que un día seremos libres de los sufrimientos presentes y que disfrutaremos de la gloria eterna. La Escritura dice, queridos hermanos, en Romanos capítulo 8, versículos 16 al 18, de esta manera. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Queridos hermanos, por nuestra posición en Cristo, nosotros podemos tener la certeza de que un día seremos libres de los sufrimientos presentes y que vamos a disfrutar de la gloria eterna juntamente con Cristo. Los pasajes que acabamos de leer varias veces nos dicen que esto es con Cristo, con Él y con Él. Nosotros estamos aquí, hermanos, en esta tierra sometidos a cualquier sufrimiento. Pero ¿saben qué? Estos versículos que hemos leído nos enseñan varias cosas. Primero, que tenemos el testimonio interno del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. Tenemos el testimonio interno del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. Dice la Escritura en el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué da testimonio? De que somos hijos de Dios. Aquí hay dos espíritus en el versículo 16. El Espíritu Santo y nuestro espíritu humano. El Espíritu Santo nos da testimonio. El Espíritu Santo, hermanos, le muestra a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y cómo es que hemos llegado a ser hijos de Dios? La Escritura dice en Juan 1:12 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Nosotros tenemos la certeza de que somos hijos de Dios. Hermanos, la palabra certeza tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver con nuestra mente, con nuestro convencimiento. Y no falta de vez en cuando alguien, aún siendo salvo, que todavía no tiene la certeza de ser salvo. Alguien me dijo esta semana, hace unos pocos días, a finales de la semana, me decía, ahí vamos, hermano, ahí vamos luchando por alcanzar la salvación.
Me dijo, ahí estamos, hermano, usted sabe que en esta vida hay que luchar para ser salvos. Pero antes de eso me habían dicho que tenía 30 años de estar en la iglesia. Y yo me puse a pensar, ¿tiene 30 años de estar en una iglesia? ¿Y tiene 30 años de estar luchando por alcanzar la salvación? ¿No ha conocido lo que dice la Escritura? Que a los que le recibieron, a los que creen en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? El problema es la certeza. La certeza tiene que ver con lo que nosotros pensamos. ¿Está usted seguro que es hijo de Dios? La Biblia dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y hay algo más. Al ser hijos de Dios por gracia, por medio de la fe en Cristo, heredamos la vida eterna y compartimos la gloria que el Padre le dio al Hijo. Romanos capítulo 8, versículo 17 dice, y si hijos, también herederos. Nosotros somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por el hecho de ser hijos de Dios, hemos heredado la vida eterna. Dios nos ha hecho sus herederos. Y no solamente, hermanos, cuando pensamos en la vida eterna, tenemos que pensar en que un día vamos a estar en el cielo, porque es verdad, un día vamos a estar allá, ¿no? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? La Escritura dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, y vendrá para transformar el cuerpo de la humillación a la que estamos sometidos por causa del pecado, para convertir nuestro cuerpo, para transformarlo a la misma gloria del Hijo de Dios. Nuestros cuerpos un día serán transformados. Somos herederos de la vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús y somos coherederos con Cristo Jesús. Compartimos la gloria, un día compartiremos la gloria que el Padre le dio al Hijo. Y hay una cosa más en estos versículos, hermanos. En Cristo tenemos esperanza de la gloria eterna. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo, cuando hablaba de estas cosas, no decía, bueno, yo sospecho. Él no decía, yo creo que a lo mejor, ¿verdad? Quizás un día. No, él dice en este versículo 18, tengo por cierto, estoy seguro. Pero ¿de qué está seguro el apóstol Pablo? Bueno, primero que hay aflicciones. Las aflicciones del tiempo presente. Hermanos, como Iglesia Bautista del Calvario, ¿no es cierto que últimamente hemos sufrido? Porque cuando uno de nuestros hermanos sufre, pues todos deberíamos sentir ese sufrimiento, ¿no es cierto? Desde que comenzó esta pandemia hay asientos vacíos aquí que ya no se van a volver a ocupar por los mismos hermanos que antes los ocupaban. Y yo espero que nosotros hayamos sentido ese dolor y estamos tristes. ¿Hay aflicciones en el tiempo presente? Sí, hay aflicciones del tiempo presente. Nuestros seres queridos se han ido. Hay aflicciones del tiempo presente por causa de enfermedades. Hay aflicciones del tiempo presente porque hemos perdido el empleo. Hay aflicciones del tiempo presente porque la situación económica es muy difícil. Hay aflicciones del tiempo presente en el matrimonio. Hay aflicciones del tiempo presente en la familia. Hay aflicciones del tiempo presente en la iglesia, en el trabajo de la iglesia, en el caminar de la iglesia. Hay aflicciones del tiempo presente
de muchas maneras. El falso evangelio de la prosperidad que promete riquezas y sanidades y milagros todos los días, hermanos, está enseñando cosas diferentes. El falso evangelio de la prosperidad que muchos escuchan hoy en día y que a mucha gente le encanta porque le endulza el oído, está prometiendo riquezas, está prometiendo una vida placentera, está prometiendo sanidad, y dicen incluso que si uno es pobre está bajo maldición o está heredando maldiciones generacionales y su vocabulario, ¿no?, que usan. Y que si uno está enfermo debe ser por causa del pecado. Bueno, miren, todas las enfermedades sí son por causa del pecado, porque desde que Adán y Eva pecó, nuestros cuerpos empezaron a deteriorarse, pero no necesariamente cada vez que un creyente se enferma vamos a pensar que un pecado ha cometido. Todos nos enfermamos, estamos sometidos estamos en un cuerpo caído, y si no nos duelen las rodillas, nos duele la espalda, y si no nos duele la espalda, nos duele el codo, y si no nos duele el codo, bueno, si no son los riñones, es el azúcar, y si no es el azúcar, no es así, hermanos. Somos los chicos malos, ¿verdad? Malos de los riñones, malos de la próstata, malos de todas partes. Sí, todas las enfermedades y sufrimientos y lágrimas y dolores son por causa del pecado en el jardín del Edén. Pero no significa que cada vez que un hermano está enfermo, vamos a estar pensando que un pecado ha cometido. Hay aflicciones del tiempo presente, pero me gusta mucho esto que Pablo dice. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Un día, hermanos, nuestros cuerpos serán resucitados, glorificados. Nuestra posición en Cristo nos da una óptica divina y eterna sobre los padecimientos presentes. Debido a nuestra posición en Cristo debemos tener una manera diferente de ver las cosas. Esta óptica divina y eterna nos recuerda que los sufrimientos en esta vida son temporales y no se comparan con la gloria futura que nos espera, precisamente debido a nuestra posición en Cristo. Qué bueno es saber que aunque tenemos sufrimientos y estamos sometidos a muchas cosas malas aquí, debido al pecado, también tenemos la esperanza segura de que un día nuestros cuerpos serán resucitados a la misma gloria de Cristo Jesús. Hay algo más que podemos apreciar de nuestra posición en Cristo, hermanos, y es que en Cristo somos libres del mundo. En Cristo también hemos sido hechos libres del mundo. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El apóstol Pablo podría tener muchos motivos para gloriarse, pero él dice: yo no me glorío en mí mismo, sino me glorío en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien, o sea, por Cristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En otra versión, en la versión Dios habla hoy, este versículo dice esto: en cuanto a mí, de nada quiero gloriarme, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pues, por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí, y yo he muerto para el mundo. Nosotros hemos muerto para el mundo, y para nosotros el mundo ha muerto. La palabra mundo en griego es cosmos.
y significa disposición, orden, adorno o decoración. Y en el contexto de Gálatas 6:14, mundo, esa palabra mundo, se refiere al orden y disposición controlado por Satanás y que se opone a Dios y a todo lo relacionado a él. Entonces, hermanos, mundo es el orden pecaminoso que gobierna. Es la disposición controlada por Satanás que se opone a Dios y a todo lo que está relacionado con Dios. En la Biblia podemos encontrar la palabra mundo en diferentes contextos. Cuando dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, pues ahí no se refiere al orden controlado por Satanás, sino que se refiere a la gente. Nosotros somos el mundo. Dios nos amó a nosotros. A veces la palabra mundo se puede referir al planeta. Se puede referir al planeta donde vivimos, pero en otros contextos y sobre todo en el Nuevo Testamento, la palabra mundo también se refiere al orden y a la disposición en la que nosotros vivimos, en que todas las cosas están controladas por Satanás. Las grandes organizaciones del mundo no están controladas y no están bajo la disposición de obedecer al Señor. Las Naciones Unidas, la Comunidad Europea y todas esas grandes organizaciones donde se juntan los poderes del mundo no están con la disposición de obedecer a Dios. Están en la disposición de llevarle la contraria a la palabra de Dios. Las grandes redes de comunicaciones no están bajo la disposición de obedecer a Dios. Hay pastores a los que les han quitado su canal en YouTube, ¿saben? Por predicar, por ejemplo, y por enseñar lo que la Biblia dice acerca del aborto, lo que la Biblia dice acerca del matrimonio entre homosexuales, y les han quitado el canal, se los han cancelado, al menos por 30 días. Y un pastor, amigo mío, me mandó una notificación que me decía, me han suspendido por 30 días de YouTube, por haber predicado un mensaje de la palabra de Dios en relación a la nación de Israel. Y como ellos no están en la disposición de hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, simplemente le quitaron el canal, se lo suspendieron por 30 días. A otros hermanos los han bloqueado de Facebook, desde la misma matriz de Facebook, por haber publicado cosas contrarias a lo que el mundo piensa ahora. Pero no debería de extrañarnos, porque la Biblia dice en 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno y están en la disposición de seguir haciendo las cosas en contra de la palabra de Dios. Pero al creer en Cristo, fuimos identificados con Él en su muerte y obtuvimos la victoria contra el mundo. Y ahora estamos muertos con Cristo y muertos al mundo. Cada creyente es un muerto también, pero un muerto en relación a que ha sido separado del mundo. Hemos muerto al mundo y el mundo ha muerto a nosotros por nuestra posición en Cristo y por nuestra identificación con Él. Los creyentes, hermanos, hemos muerto juntamente con Cristo. ¿Se acuerdan lo que dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y entonces, ¿quién vive ahora en mí? Cristo vive en mí. Hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios
vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, en el momento de ser salvos, en el momento en que yo fui salvo, Dios me puso en Cristo sobre la cruz. Yo estoy con Cristo en la cruz. Yo he muerto juntamente con Cristo. Y eso me ha separado del poder de este mundo. Eso me ha separado de la disposición pecaminosa que existe en este mundo. Uno enciende la televisión y empieza a ver esas grandes cadenas de noticias y no se le ocurra a alguien decir una palabra a favor de la Biblia porque inmediatamente cortan la señal. Y uno ve invitados para hablar de diferentes temas y normalmente cuando un pastor habla de esto tratan de ridiculizarlo, de burlarse de él. Los entrevistadores no están en la labor de escuchar la palabra de Dios, quieren hacer todo a su manera. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros hemos muerto al mundo, el mundo ha muerto a nosotros. Yo estoy juntamente con Cristo, crucificado. Yo he muerto juntamente con Cristo. Cada creyente debería considerarse muerto, pero muerto con Cristo, pero vivo para Dios. Debemos considerar también que el mundo ha muerto para nosotros. Y debemos tener una manera de pensar bíblica con respecto a todas las cosas que nos rodean. Debemos tener una perspectiva bíblica de las cosas que vemos. Ahora, hermanos, los creyentes somos llamados a no amar al mundo, no para mantener nuestra posición en Cristo, sino para mantener nuestra comunión con Él. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quisiera explicar un poco lo que dice el versículo 15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ese pasaje no está diciendo que si alguno ama al mundo, no es salvo. Lo que está diciendo es, porque está hablando a creyentes. Está hablando a creyentes. Si un creyente ama al mundo, no tiene comunión con el Padre. Y tenemos que hacer la diferencia entre nuestra relación como hijos con Dios y nuestra comunión con Dios. Como creyentes nunca dejamos de ser hijos de Dios. La Biblia enseña que nuestra salvación es eterna y segura. Y que desde que fuimos salvos, esa condición se mantiene siempre. Lo que cambia en la vida de los creyentes es nuestra comunión con Él, nuestra comunión con nuestro Padre. Tal como la relación que hay entre un padre y su hijo. ¿Desde cuándo nuestros hijos son esos, hijos? Pues desde que nacieron. ¿Cuándo van a dejar de ser hijos nuestros? Nunca. Este año, dentro de unos pocos meses, mi padre terrenal va a cumplir 23 años de haberse ido con el Señor y todavía digo mi papá, porque él siempre va a ser mi papá. Ya está con el Señor, pero es mi papá. ¿Desde cuándo él es mi papá? Desde que yo nací, hermanos. Desde que yo nací, él fue mi padre y sigue siendo. Y cada vez que yo me acuerdo de él, digo mi papá. Ya hace 23 años que se fue con el Señor. Y siempre es mi papá. Y yo sigo siendo su hijo. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo hice cosas que a veces entristecieron a mi papá. Y yo hice cosas que a veces creo que le avergonzaron.
E hice cosas que no le gustaban. Y también me acuerdo de eso. Y también me acuerdo de la manera en que me disciplinaba. No se me olvida. Y a veces nos ponemos a platicar con mis hermanos de a quién disciplinaba más él. Y cada uno se acuerda. Me acuerdo que mi papá me hizo esto y esto cuando hice tal cosa, ¿verdad? Y a mí también a veces me fue mal. Estaba contándole a los hermanos del Instituto Bíblico el viernes que mi papá dijo una vez: miren, a las 8 de la noche se va a cerrar aquí la puerta. El que ande afuera, se queda afuera. Y bueno, eran tiempos de guerra, no había que andar mucho tiempo en la noche porque era peligroso. Y yo tenía una novia, ¿verdad?, con la que después me casé. Y estaba en la casa de mi novia, ¿verdad? Y yo miraba el reloj y decía: faltan 10 para las 8, pero tenía una bicicleta, hermanos. Tenía una bicicleta y no tenía este cuerpo que tengo ahora. Entonces tenía una bicicleta y yo decía: en 10 minutos exactos yo llego. Pero esa vez me fue mal porque por andar tan rápido en una bicicleta me resbalé en una arena, hermanos, y di como 20 vueltas con todo y la bicicleta. Y no me podía ni parar y me levanté todo raspado. Y cuando llegué a la casa, mi papá ya había cerrado. Porque cuando mi papá decía 8 de la noche, ¿saben qué horas era? 8 de la noche. Entonces yo lo que hice fue tomar mi bicicleta y tirarla por encima de una malla que vi ahí. Y me aventé por la malla también. Y no me fijé que la malla tenía unas púas enormes arriba. Y todavía tengo la cicatriz acá. Y él decía: esto lo van a hacer o esto no lo van a hacer, y lo van a hacer así, y así tenía que hacerlo, pero no siempre lo obedecía. Pero cuando yo desobedecía a mi padre y me iba mal por eso, nunca él me dijo: ya no sos mi hijo. Yo siempre soy su hijo. Y cuando un creyente peca, sigue siendo hijo de Dios. Y si se mantiene en rebeldía, Dios lo va a disciplinar. Y la disciplina de Dios es más digna de temer que la disciplina que pueda poner la iglesia. Yo le temo más a la disciplina de Dios que a la disciplina que la iglesia pueda poner. Dios disciplina a sus hijos, pero nunca dejamos de ser hijos de Dios. Si alguno ama al mundo, no puede tener comunión con Dios, a menos que reconozca su pecado y lo confiese delante de Dios, porque también dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, gracias a Dios, los creyentes en Cristo Jesús no solamente tenemos la certeza de que a pesar de los sufrimientos presentes, un día tendremos y vamos a disfrutar de la gloria de Dios que va a manifestarse en nosotros, sino que también en esta vida, aquí nosotros hemos muerto con Cristo y el mundo ha muerto para nosotros. Y hay una cosa más que quiero destacar de nuestra posición en Cristo, y es que en Cristo somos libres del poder de la naturaleza pecaminosa. En Cristo somos libres del poder de la naturaleza pecaminosa. Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículos 6 al 7, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. En Romanos capítulos 6 y 7, el apóstol Pablo habla de el pecado, no de los pecados. Es un sustantivo, no es un verbo. Pecar es un verbo. Es un verbo, se puede conjugar. Pero el pecado en Romanos capítulo 6 y en Romanos capítulo 7 se refiere a la naturaleza pecaminosa con la que todos nosotros hemos nacido.
y la llevamos en nosotros hasta el día de nuestra muerte. Cada uno de los que estamos aquí somos pecadores, porque hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, una inclinación natural a hacer lo malo. Por eso, hermanos, y creo que el pastor Rubén decía esto el domingo pasado, que a los niños no les tenemos que enseñar a hacer lo malo. Ellos solitos lo hacen. Ellos pelean, se enojan, son egoístas, no comparten sus juguetes, y eso no se les enseña, ¿verdad? Eso se aprende, eso se trae, eso no se aprende, eso se trae de nacimiento. Todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Hemos nacido con esa inclinación a pecar, pero dice Romanos 6, versículo 6, sabiendo esto. La palabra saber es una palabra clave siempre para el apóstol Pablo. Y debe serlo para nosotros. Necesitamos saber la palabra de Dios, necesitamos conocer la palabra de Dios. Hermanos, para los creyentes una palabra clave debe ser saber. Tristemente para muchos, la palabra clave es sentir. Sienten la presencia de Dios, sienten que el Espíritu se mueve, sienten no sé qué cosa, pero no saben. Nosotros tenemos que saber. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Todo lo que éramos en Adán fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Cuál es el propósito de esto? Para que el cuerpo del pecado sea destruido y que no sirvamos más al pecado. La voluntad de Dios para cada hijo suyo es que no sirvamos más al pecado, que no estemos más esclavizados al pecado. Porque aunque somos salvos y somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo y tenemos una nueva naturaleza que es la naturaleza divina, todavía vive en nosotros, todavía tenemos la naturaleza pecaminosa. ¿Sabe por qué los creyentes pecamos? Porque tenemos la naturaleza pecaminosa. Y porque no hemos entendido que Dios ya nos liberó del poder de esa naturaleza pecaminosa. Ayer estaba leyendo un pensamiento que decía así: Señor, danos fuerza para odiar el pecado y que no le sirvamos más. Hermanos, ¿saben lo que tenemos que hacer? No tenemos que estar odiando el pecado. Dice la Escritura: andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Lo que tenemos que hacer es andar en el Espíritu. Cuanto más andemos en el Espíritu, menos vamos a cumplir y menos vamos a servir al pecado. Se trata de vivir en el Espíritu, se trata de estar caminando diariamente en dependencia del Señor. Se trata de estar cerca del Señor. Cuanto más cerca estemos del Señor, más lejos estaremos de servir al pecado. Y cuando más lejos estemos del Señor, más cerca vamos a estar de servir al pecado. Cuanto más estemos apreciando al Señor y su obra en la cruz por nosotros, más lejos estaremos de vivir una vida en servidumbre al pecado. El asunto, hermanos, no es mirar el pecado, sino mirar a Cristo. Y cuanto más miremos a Cristo, menos vamos a estar viendo el pecado. Dios nos ha dado libertad del poder del pecado. El mismo pasaje que leímos en Romanos 6, pero en otra versión dice así: sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Y el versículo 7 dice: porque el que muere queda liberado del pecado. Y no está hablando de la muerte física, sino del creyente que ha muerto juntamente con Cristo. Hermanos, el pecado es como
leí una historia de un hombre que maltrataba a su esposa. La golpeaba, la humillaba, se burlaba de ella y le exigía que le hiciera las cosas rápido. Y entonces la esposa de este hombre lavaba la ropa de su esposo y se la preparaba para ir al trabajo, y cuando él venía le tenía la comida lista tal como a él le gustaba, y la comida tenía que estar exactamente como a él le gustaba, y él llegaba y la casa tenía que estar como él decía, porque si no el hombre la golpeaba. Ella hacía muchas cosas, pero lo hacía por temor, no tanto porque amara a ese hombre, sino porque le tenía miedo. Pero su esposo murió. No les estoy dando ideas, no vayan a pensar que les estoy dando ideas. Si alguien está en esa situación, no estoy queriendo decir nada, ¿verdad? Pero su esposo murió y se casó con otro hombre. Y este nuevo hombre la amaba, la trataba bien, era cariñoso con ella, la respetaba. Y ella hacía lo mismo que antes hacía, pero ya no lo hacía por temor. Ahora lo hacía por amor. Hacía lo mismo que antes. Estaba haciendo lo mismo que antes hacía con el otro hombre, pero ya no lo hacía por la misma razón. Las motivaciones eran diferentes. Hermanos, nosotros tenemos que servir al Señor y no servir al pecado. Pero no tenemos que hacerlo por temor a Dios, sino por amor y gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Los creyentes podemos estar haciendo muchas cosas, pero habría que preguntarnos por qué lo estamos haciendo. Hay creyentes que viven sirviéndole al Señor, dicen ellos, porque les da miedo que de repente el Señor los mande al infierno. No han entendido todavía qué es el Evangelio. Hay que volverlos a evangelizar. Los creyentes debemos servir al Señor por amor y por gratitud por todo lo que Él nos ha dado y ha hecho por nosotros. Porque tenemos una nueva posición en Cristo. Hermanos, nuestra muerte juntamente con Cristo nos ha liberado del poder que la naturaleza pecaminosa tenía sobre nosotros. Esta muerte es la muerte posicional que todo creyente en Cristo Jesús experimenta en el momento preciso de ser salvo. En el momento en que usted creyó en Cristo, usted murió con Cristo. Hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo, pero estamos vivos para Dios y podemos servirle ahora, para no servir más al pecado. Podemos estar viviendo para el yo y reconociendo que hemos sido crucificados con Cristo, hermanos. La Biblia nos enseña que nosotros hemos sido crucificados con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo y hemos resucitado como una nueva persona en Cristo Jesús. Usted murió con Cristo, el día que creyó en Él, murió con Cristo. También fue sepultado juntamente con Cristo, pero también ha sido resucitado a una nueva vida para que ya no sirvamos más al pecado. Antes estábamos en el reino de las tinieblas. Antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, pero ahora hemos salido del reino de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino del Hijo de Dios y ya no estamos bajo la autoridad del pecado. Entonces la pregunta es, ¿por qué los creyentes seguimos pecando? Hermanos, los creyentes pecamos porque muchas veces olvidamos estas verdades. Como muertos en Cristo Jesús, hemos muerto al pecado y el poder del pecado ya no tiene dominio en nuestras vidas. Ahora somos como esa esposa que ahora sirve a un nuevo esposo, pero ya no lo hacemos por temor, ahora lo hacemos por amor. Ahora servimos al Señor por amor. Querido hermano y hermana, ¿estás disfrutando de tu nueva identidad en Cristo? ¿Estás disfrutando de estas verdades posicionales como una verdad en tu vida?
Solo cuando entendemos nuestra posición en Cristo podemos encontrar esperanza en un mundo de desesperanza. Y para usted que nos visita hoy, querido amigo, pon tu fe sola en Cristo solamente para tu salvación. Y estas verdades posicionales serán una realidad en tu vida. Amados hermanos, apreciemos nuestra posición en Cristo. Disfrutemos de la libertad que Dios nos ha dado de este mundo de pecado y de la naturaleza pecaminosa y sirvamos al Señor. Hagámoslo por amor. Pero esto solo se aplica a creyentes. Y si usted ha venido hoy acá, pero todavía no ha puesto su fe en Cristo, también se puede aplicar a usted si usted reconoce que solamente en Cristo tenemos vida eterna. No hay nadie más que pueda salvarnos, sino es Cristo a través de su obra redentora en la cruz. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos gracias por nuestra posición en Cristo. Te damos gracias porque nos sacaste del mundo y nos colocaste en el cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Señor, por haber cambiado nuestro destino eterno que era el infierno y nos has dado por tu gracia otro destino que es el cielo. Te damos gracias porque tenemos esperanza en Cristo. Tenemos esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, bendito Dios, porque podemos apreciar estas cosas en tu palabra y nos dan una motivación para servirte. Nos enseñan que debemos servirte con motivaciones correctas de gratitud y amor hacia ti. Muchas gracias, Señor, porque ya no nos ves en Adán, perdidos, pecadores, sin esperanza, esperando el juicio en el trono blanco para ser lanzados al infierno, sino que ahora nos ves a través de tu Hijo Jesucristo. Y nos ves santos, salvos, con vida eterna. Y un día vamos a estar, Señor, en tu presencia en el tribunal de Cristo, donde serán entregados los galardones conforme a la evaluación que tú harás de nuestras vidas. Padre, permítenos servirte por amor y gratitud a ti todos los días de nuestra vida, recordando que en la medida que estemos cerca de ti, estaremos lejos del pecado. Y en la medida que nos alejemos de ti, nos estaremos acercando a una vida pecaminosa. Gracias por hacernos tus hijos eternamente. Gracias por haber perdonado todos nuestros pecados en Cristo Jesús. Queremos darte gracias, Señor, por todo eso. Quizá alguien esté hoy aquí y ha escuchado este mensaje y quiera también disfrutar de las bendiciones de tener una nueva posición en Cristo, una nueva identidad con Cristo Jesús. La Biblia dice que solamente necesita creer en Cristo, reconocer que ha pecado y que la paga del pecado es muerte, pero que Dios envió a su Hijo a morir por usted en la cruz y le ofrece vida eterna solamente por creer en Él. No tiene que hacer nada más. Todo lo hizo el Señor en la cruz. Él pagó todos nuestros pecados. Él pagó toda nuestra deuda de pecado. Sobre Él cayeron todos nuestros pecados, para que ahora nosotros seamos libres y podamos tomar la mejor decisión de nuestra vida, poner nuestra fe en Cristo. ¿Quisiera usted recibir el regalo de la vida eterna hoy? Simplemente crea en Cristo Jesús, reconózcalo como su Salvador. Si usted lo ha hecho hoy, si usted ha creído hoy, este día, a través de esta palabra de Dios, sí nos gustaría conocerle, para poder también animarle, para poder gozarnos con usted. Si usted lo ha hecho hoy, levante su mano en señal de que usted ha creído en Cristo.
Levantar la mano no les salva, creer en Cristo les salva. Pero sería una señal para nosotros de que usted ha entendido este mensaje. Gracias, que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Gracias por haber recibido ese regalo de la vida eterna. El Señor le ama y nosotros también, como nuestros nuevos hermanos en Cristo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por tu amor para nosotros. Postrado en la cruz, derramando el Señor su sangre por nosotros. Te damos gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.